objetivo de esta webinar o curso es compartir los principales aprendizajes del curso organizado por la CIEM Academy para dietistas nutricionistas que tuvo lugar el pasado noviembre sobre acidemia metilmalónica. Vale, antes de comenzar, por supuesto, quiero agradecer a la ICOM y a ICONE Sociedad por brindarnos la posibilidad de realizar esta webinar, al doctor Aldamiz por la coordinación y hacerlo realidad, y a Danone Nutricia por el papel en la sponsorización como parte del compromiso de la educación médica actualizada de los expertos en nutrición y metabolismo. Y perdonad que no me he presentado, yo soy Marta Suárez, para los que no me conozcan, dietista nutricionista del Hospital Universitario Central de Asturias. Y antes de presentaros a las tres magníficas ponentes que nos van a realizar las ponencias y dietistas nutricionistas, pues voy a deciros que vamos a hablar de los conocimientos más actualizados presentados en el curso. Es decir, vamos a hacer una revisión del manejo del plan dietético de los pacientes con acidemia metilmalónica en función de la edad y condiciones clínicas. Vamos a aprender sobre los trasplantes y los resultados a largo plazo y a interpretar los marcadores bioquímicos y antropométricos en estos pacientes. Y nada, pues sin más dilación voy a empezar a presentar la primera ponente, que tenemos a Delia Barrio Carreras, dietista nutricionista de la Unidad de Enfermedades Metabólicas Hereditarias del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que nos va a hablar sobre el manejo dietético de la acidemia metilmalónica y régimen de emergencia. Antes de nada, decir que cualquier pregunta que tengáis las vamos a guardar para el final de las tres ponencias y hacemos todas las preguntas al final, ¿vale? Las escribís por el chat y ya las voy leyendo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Marta. Bueno, como ya ha comentado Marta, este fue un curso que se realizó ya hace unos meses, en noviembre, y bueno, fue un curso de 2 días y vamos a resumir un poco entre las tres ponentes las charlas que nos parecieron un poco más interesantes. A ver, ¿qué me pasa? A ver. Yo voy a resumir, una charla es sobre los fundamentos básicos del manejo dietético de la acidemia metilmalónica, que la dio una nutricionista del Hospital Green Normand de Londres, y luego la segunda charla sobre el régimen de emergencia, que también fue una pediatra del mismo hospital. Entonces, sobre la primera charla, es una charla un poco general del tratamiento de la acidemia metilmalónica. Lo primero que nos presentaron fueron las guías estas del 2021, en las que se hace una revisión de las guías del 2014 y se evalúa un poco toda la evidencia disponible en los 6 años de diferencia, y hacen 21 recomendaciones actualizadas sobre el diagnóstico y el manejo. En realidad, recomendaciones sobre nutrición en estas guías solo hay 2, ¿vale? Solo hay 2 puntos en los que hablan del tratamiento nutricional. Uno de los puntos de los que hablan del tratamiento nutricional es cuando hablan de los objetivos del tratamiento dietético. Les dicen que hay que restringir, ¿no? Lo que ya sabemos, restringir la proteína natural para restringir los aminoácidos precursores de la enfermedad, la metionina, la treonina, la valina y la isoleucina, que dan mucha importancia a mantener una ingesta adecuada de energía, una ingesta suficiente de energía para mantener el anabolismo y evitar que hagan catabolismo. Por el mismo motivo dicen que hay que evitar ayunos prolongados y, dado que son dietas muy restrictivas, que hay que aportar vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales que, dada la restricción que tienen, pues pueden quedarse deficitarios. Hablan también de la ingesta de líquidos, que es importante aportar ingestas de líquidos suficientes, adecuadas a las necesidades de los pacientes, y que todos los pacientes tengan su régimen de emergencia y lo utilicen ante enfermedades intercurrentes. Sobre la lactancia materna, comentan que es posible utilizar la lactancia materna, alimentarlos, darle la proteína natural con lactancia materna, teniendo en cuenta la ingesta total de proteínas naturales. Y concluyen que, bueno, tampoco hay nada nuevo, ¿no?, sobre el tratamiento, y que no hay datos suficientes para definir una estrategia dietética bien detallada en estos pacientes.
que se sugiere una dieta baja en proteínas naturales, teniendo en cuenta los requerimientos proteicos que son apropiados para la edad y en función de la edad, para mejorar la estabilidad metabólica. Sobre la restricción proteica, dicen que hay que basarse en los niveles seguros de la OMS, pero que hay que individualizar el tratamiento siempre en cada paciente basándose en el seguimiento clínico y en los parámetros bioquímicos, aspirando siempre a la máxima tolerancia, pero con seguridad. Y que es frecuente en estos pacientes a veces cuando intentamos calcular, ¿no?, las necesidades proteicas que necesitan, pues que a veces es difícil saber en qué peso basar los cálculos, porque son pacientes que tienen ciertas scores de peso y de talla, sobre todo de talla inferior a lo que les tocaría, ¿no? Que la proteína se puede proporcionar si son lactantes a partir de fórmula infantil estándar o de leche materna, y si son ya niños mayores que comen bien con alimentos y si tienen problemas de alimentación, pues se puede administrar alimentos o fórmulas especiales por sonda. En cuanto a la fórmula exenta en los aminoácidos precursores, lo que dicen es que el uso internacional es bastante variable y ellos comentaban que su centro no lo usaban habitualmente de rutina, ¿vale? Que a veces es posible, que hay que individualizar mucho el tratamiento, pero que a veces es posible conseguir un nivel seguro de ingesta proteica a través de la ingesta de la proteína natural. Y hablaron bastante de los problemas que se han planteado con el uso libre con la cantidad, usar de forma libre cantidad de la fórmula exenta en aminoácidos precursores, porque tienen alto contenido en leucina y en comparación con el bajo contenido que tienen de valina y de isoleucina, a veces estos dos aminoácidos se quedan deficitarios y bueno, hay que controlarlo. Entonces, ¿qué ocurre con las fórmulas a nivel internacional? Pues eso, dicen que al final es muy variable la cantidad que se administra comparando como porcentaje, o sea, la cantidad de proteína de las fórmulas especiales, comparándolo en porcentaje de la ingesta total de proteínas, que es bastante variable. Y refieren el uso cuando solo se puede administrar proteína de bajo valor biológico porque los pacientes tengan una tolerancia baja, o si la proteína natural tolerada es inferior al nivel seguro, pues para conseguir esa parte de proteínas que no podemos administrar de proteína natural, pues utilizar las fórmulas y igual que la proteína natural, pues repartirlo a lo largo del día en las diferentes tomas. También hablaron de la administración de los suplementos de isoleucina y de valina cuando hay deficiencia de estos dos aminoácidos. Luego, sobre los requerimientos de energía, dieron mucha importancia a asegurar el aporte calórico para conseguir una estabilidad metabólica, ¿no?, y evitar el catabolismo, y hablaron de considerar siempre, cuando se ajusta el aporte energético de estos pacientes, tanto la tasa de ganancia de peso que están teniendo como la movilidad, ¿no?, que puedan tener, el gasto energético que van a tener. Y que una vez ajustadas las proteínas, ¿no?, una vez que ya hemos ajustado la parte de proteína natural que le podemos dar y el suplemento exento de los aminoácidos precursores, el resto de energía de la dieta, claro, con eso solo no cubriríamos los requerimientos. Entonces, que el resto de energía de la dieta tiene que provenir de alimentos que tengan hidratos de carbono y grasas, de alimentos especiales que sean bajos en proteínas, ¿no?, todos los alimentos especiales hipoproteicos, de fórmulas especiales también, que algunas están financiadas, que aportan solo hidratos de carbono y grasas. Y comentaron que ellos lo que hacen con frutas y con verduras que contienen menos de 1 gramo de proteína por 100 gramos de alimento, las dejan libres y las consideran como alimento libre de proteínas. Entonces la pueden consumir de forma libre, tanto en la dieta normal como en el régimen de emergencia, porque son como si fueran alimentos, los consideran como alimentos libres de proteínas como los hipoproteicos. Y luego para los bebés o los niños que no pueden hacer o que no consiguen, ¿no?, todos los requerimientos por alimentación oral, pues complementar la alimentación, pues a veces algunos necesitan gastrostomías, ¿no?, o algún tipo de sonda para complementar la alimentación y proporcionársela a partir de fórmulas que aporten polímeros de glucosa y grasas. Esta parte sí que me parece más interesante porque yo como que no la tenía así muy en la cabeza y dijeron que hay que tener en cuenta el ratio de la proteína, el ratio proteína-energía, ¿no?, que es recomendable que el ratio proteína-energía esté por encima de 1,5 y por debajo de 2,9. O sea, entre 1,5 y 2,9 gramos de proteínas por cada 100 calorías que tenga en la dieta y por día, ¿vale?
dicen que si hay una excesiva restricción de proteína o un exceso de calorías, pues este ratio se altera, ¿no? Y que se ha visto que el ratio cuando se mantiene es entre 1,5 y 2,9, parece que la talla y el crecimiento está relacionado positivamente con mantener este ratio, ¿vale? Sobre los requerimientos de líquidos, pues nada, aportar una ingesta de líquidos suficientes para proteger la función renal, que recomiendan como tener más tendencia de llegar a un 110 o un 120% de los requerimientos de líquidos, y tanto en la alimentación normal, o sea, en la alimentación de mantenimiento, como en el régimen de emergencia. Y ellos, bueno, lo que comentaron es que utilizan la fórmula esta de Holiday y Sigar. Luego hablaron también sobre los micronutrientes, de que hay que vigilar tanto las ingestas, ¿no?, como bueno, pues, realizar calibraciones con encuestas nutricionales cuando vienen a la consulta para intentar mejorar lo posible, ¿no?, su dieta con los alimentos naturales, y realizar controles bioquímicos con perfil nutricional para ver que vamos en buena línea, ¿no? Pero que aún así muchas veces estos pacientes, pues claro, dado que tienen muchas restricciones, pues pueden necesitar suplementos de vitaminas, de minerales o de ácidos grasos poliinsaturados, que es lo que más se puede quedar, ¿no?, más deficitario con la dieta que lleva. Aunque luego hubo una sesión sola de régimen de emergencia, Rachel también habló en su charla sobre el régimen el manejo de las enfermedades intercurrentes, ¿no?, de cómo hacer el régimen de emergencia. Entonces, comentan que los usos pues, son siempre que haya una enfermedad intercurrente y también cuando sea necesario el ayuno por algún motivo, por ejemplo, previo a una cirugía. Y pusieron el ejemplo del régimen de emergencia que ellos hacen, que al final, bueno, lo que hacen es administrar hidratos de carbono, ¿no?, polímeros de glucosa, en porcentaje variable en función de la edad del paciente, ¿no? Y sus regímenes de emergencia son todos así, con los polímeros de glucosa. Entonces, en este punto, como anteriormente, bueno, esta es la tabla que ellos tienen, ¿vale?, para ajustar los regímenes de emergencia de los pacientes. Entonces, en función de la edad, el porcentaje de hidratos de carbono que ponen por 100 mililitros, las calorías que aportaría, ¿vale?, estos regímenes de emergencia hechos así, tal cual, las calorías que aportarían el volumen total del día, ¿vale?, y las calorías que necesitarían los pacientes, ¿no?, los requerimientos energéticos que necesitarían los pacientes. Entonces, si os fijáis, en realidad solo con los hidratos de carbono no llegamos a cubrir los requerimientos energéticos que necesitarían los pacientes, ¿vale? Y más si estamos en una situación de emergencia que el requerimiento energético todavía es más alto, ¿no? Entonces, en este punto, ella no lo comentó, pero sí que lo preguntamos y en la guía estaba y lo estuvimos comentando, es que en las guías ya aparece la tabla que aparece, aparte de la concentración de los polímeros de glucosa, también hace referencia a las grasas, ¿vale? Añadir grasas para conseguir un requerimiento energético más alto que cubra, o sea, para conseguir un aporte energético más alto que cubra los requerimientos energéticos de ese momento del paciente. Y paralelamente, pues como siempre, pues retirar las proteínas naturales, pero también retirar la fórmula exenta a los aminoácidos precursores, ¿vale? Dice, vamos, la recomendación que hacen en este punto la guía es que se recomienda evitar el metabolismo catabólico consiguiendo, ¿no?, ese extra de calorías que necesitan en esos momentos de emergencia. Luego comentó un poco sobre los planes de alimentación, cómo hacerlo, ¿no?, según un poco la ingesta de alimentos que hagan los pacientes. Pues si son pacientes que comen muy bien y que pueden hacer la alimentación completa por boca, pues toda la proteína se le puede dar en alimentos y toda la energía se le puede dar en alimentos. Cuando no se puede dar más proteína, pues se dan alimentos especiales sin proteína. Pero si son pacientes pues, que no pueden o no completan, ¿no?, todas las calorías por alimentación oral y necesitan suplementos por sonda, pues habrá que combinar las proteínas, los alimentos con proteínas y los alimentos que toman, ¿no?, para, vamos, la energía que necesitan en el día, pues parte en alimentos naturales, lo que puedan comer, y lo que no, pues se le da con suplementos que tengan polímeros de glucosa y grasas, ¿vale? Y si no pueden hacer alimentación oral, pues todo basado en fórmulas líquidas que se puedan dar bien por sonda o por gastro o lo que sea.
Ellos utilizan los sistemas de intercambios para ajustar el aporte, para que los pacientes ajusten, ¿no?, el aporte proteico de su día a día. Entonces, les dan como una cantidad de intercambios diarios, 5 intercambios, y luego les dan una lista y esos intercambios corresponden a 1 gramo de proteína. Entonces, si quieren que tome 5 gramos de proteína, pues 5 intercambios, ¿no? Y tienen calculados todos los alimentos, las cantidades que aportan justo 1 gramo de proteína. Por otro lado, eso, lo que comentábamos antes, que tienen como alimentos libres todas las frutas y las verduras que aportan menos de 1 gramo de proteína por 100 gramos, y lo tienen libre en la dieta normal y en la dieta de emergencia. Que aquí, bueno, es un poco, ¿no?, si hacen demasiada, por ejemplo, cuando son pacientes que comen muy bien y llega el régimen de emergencia, que sobre todo es a través de fórmulas líquidas, ¿no?, que aportan calorías pero sin aportar proteínas, claro, quieren comer. Entonces, no sé si les dejásemos esta cantidad de, o sea, todos estos alimentos libres, aunque aportan menos de 1 gramo de proteínas, si al final comiesen mucha cantidad, ¿cómo afectaría esa cantidad de proteína que están comiendo en un momento de emergencia, ¿no? No sé. Pero bueno, ellos comentaron que lo hacían así. Hablaron también sobre las dificultades para la alimentación, ¿no?, que son pacientes que nos encontramos frecuentemente que tienen muchas dificultades para la alimentación, que además asocian secundariamente vómitos, náuseas, y que en ocasiones puede ser útil combinar la alimentación por vía oral con la alimentación por sonda como complemento, ¿no?, a la alimentación oral. Y que para mejorar la tolerancia cuando tenemos estos casos, pues podemos utilizar la alimentación continua, alimentación por sonda o por gastrostomía de forma continua, o alimentación lenta en pequeños bolos a través de bombas, ¿vale?, para mejorar la tolerancia. También poner una continua por la noche, ¿no?, para dar un poquito más de cantidad de calorías por la noche y disminuir un poquito las tomas durante el día, lógicamente dentro de unos márgenes, pero bueno, disminuir un poco las tomas durante el día para que el niño, si come un poco, no se le fuerza tanto a comer por el día, pues que a lo mejor mejora un poco la tolerancia. Y que cuando haya mala tolerancia también se pueden utilizar para ver si mejoran fórmulas hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas. Sobre la monitorización, habló de la antropometría para evaluar un poco la adecuación de la dieta que tenemos ¿no?, de los requerimientos que tiene el paciente para evitar exceder los requerimientos energéticos, de la bioquímica, ¿no?, pues controlar los aminoácidos en plasma, de sacar perfiles nutricionales en las analíticas, pues para ver si toda la parte de minerales y de vitaminas y demás se mantiene. La salud ósea y los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no?, que muchas veces se quedan deficitarios, pues se pueden medir, y si se quedan bajitos, pues se pueden suplementar con aceites o con lo que sea. Luego hablo un poco de composición corporal, pero bueno, luego hay una sesión entera que hará Ana sobre composición corporal, con lo cual no voy a hablar nada, solo bueno, pues que comentaros lo que ya sabemos, que muchos bebés y niños tienen Z-scores de peso y de talla reducidos, y que se ve bastante más afectado el crecimiento, ¿no?, la talla, que el peso. De hecho, muchas veces el peso está por encima y tiene más riesgo de obesidad, ¿no? Y volvieron a comentar eso, que un ratio de proteína-energía entre 1,5 y 2,9 por cada 100 calorías es lo que se ha correlacionado con una talla mejor, ¿no?, más acorde a lo que al Z-score que le tocaría. Y el resumen de la sesión esta es que las acidemias metilmalónicas son condiciones complejas con muchas complicaciones y que es frecuente las descompensaciones, y que por ello pues el manejo dietético debe ser multifactorial y debe tener en cuenta pues todas las complicaciones que pueda tener el paciente, que hay que adaptar siempre la dieta al paciente, ¿no?, a las necesidades individuales que tenga ese paciente, que el objetivo general es la estabilidad metabólica y que muchas veces lograr que tengan un crecimiento normal es un desafío y que a veces no es alcanzable. Y luego sobre la sesión de Mildred Yeo sobre los regímenes de emergencia, bueno, pues comentó que es un plan de alimentación que reduce el catabolismo en pacientes que tienen riesgo metabólico de descompensación por el motivo, pues, por lo que sea, ¿no?, por una infección intercurrente, por lo que sea, que tiene que proporcionar una fuente de energía extra, ¿no?, a las necesidades basales que ella tiene, limitar el ayuno, ¿no?, si hacen ayunos en su dieta normal ya un poquito
de más tiempo, pues en regímenes de emergencia limitar el ayuno y importante cumplir con los requisitos de líquidos, ¿no? El aporte de líquidos. Hay que usarlo siempre que hay una enfermedad intercurrente, con fiebre, con vómitos, con diarrea o una gastroenteritis, cuando tienen rechazo de la alimentación por alguna cosa o en cirugías, ¿no? Cuando tienen que hacer un ayuno por cirugías o una dieta previa para ir a alguna cirugía. ¿Vale? Porque todas estas situaciones pueden llevar al catabolismo y hay que evitar el catabolismo para evitar que se generen los metabolitos tóxicos. Puso varios ejemplos del régimen de emergencia, pero bueno, al final son muy parecidos a los que había puesto anteriormente Rachel, porque los hacen pues igual, ¿no? En función de la edad y del porcentaje de hidratos de carbono que le tocaría por edad, ¿no? Pues tienen puestos, ¿no? Lo que tiene que tomar a lo largo del día. Entonces, justo presentó exactamente la misma tabla, ¿no? De los porcentajes de hidratos de carbono, las calorías que salen y las necesidades calóricas, ¿no? Que tendrían, que no se llega solo con los hidratos de carbono. Pero en general no hablo nada ni de calorías, ni de la retirada de proteínas y cómo reintroducirla, ni de la retirada de la fórmula durante el régimen de emergencia. Y luego, cómo usarlo, pues hay que administrarlo durante el día y la noche, ¿no? Reduciendo el ayuno en esos momentos de emergencia, que el volumen dependerá de la edad y del peso del paciente. Si no toleran en casa por vía oral y tienen alguna sonda, pues intentar administrarlo en continuo a ver si mejora la tolerancia y si no, pues acudir al hospital para nutrición enteral continua o suero intravenoso, depende un poco también del motivo por el que se esté utilizando el régimen de emergencia, y que hay que evitar alargar el tiempo, ¿no? Que están sin proteínas, ¿no? A máximo 24, o sea, evitar que estén menos de 24 o 48 horas sin proteínas, intentar reintroducir la proteína en cuanto sea posible, ¿vale? Dependiendo un poco siempre de por lo que se haya puesto. Hablo luego del tratamiento médico, ¿no? De cómo, bueno, pues todo lo que hay que hacer en el tratamiento médico, y aquí sí que dijo que había que parar de dar proteínas naturales, pero fue lo único así que comentó sobre las proteínas del régimen de emergencia. Sobre los sueros, también hablo de los sueros en las dietas de emergencia, y luego, bueno, pues hablo un poco de las pautas que le dan a los pacientes de cómo realizar el tratamiento o de qué tienen que hacer en los momentos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si tienen vómitos, pues intentar los padres pues dar otro tipo de alimentos, o si tienen alguna sonda, pues poner alimentación de forma continua a ver si mejora la tolerancia. Si persisten los vómitos o aparecen otros síntomas, pues empezar el régimen de emergencia con los polímeros de glucosa. Y si aún así no tolera, pues acudir o se prolonga la enfermedad intercurrente o aparece cualquier otro síntoma que preocupe, ¿no? A la familia o lo que sea, pues acudir al hospital. Y si tolera bien, pues bueno, pues mantener un tiempo e ir intentando volver poco a poco a los alimentos habituales, ¿no? Pues así como el protocolo que tienen un poco con diferentes situaciones que se pueden generar para que los pacientes pues vean un poco qué tienen que ir haciendo y cuándo tienen que acudir al hospital. Y luego presentó esta página web donde si se accede a ella te abre esto que tiene hechos como los regímenes de emergencia por cada una de las enfermedades, un régimen de emergencia estándar, pero bueno, se puede descargar para cada una de las enfermedades, de todas las enfermedades. Aquí se ven las del ciclo de la urea, pero estaba también la de la metilmalónica, que es este que le descargué y te genera un protocolo genérico, ¿no? Pero bueno, en el que viene todo, ¿no? Vienen los sueros, las analíticas que hay que hacer, todo lo que hay que hacer, ¿no? Un poco de la parte médica, y también las tablas según la edad del régimen de emergencia, ¿no? De los hidratos de carbono, los polímeros de glucosa en este caso, en función de la edad y la cantidad que tienen que tomar en el día. Y bueno, en general, a ver, esas fueron las dos sesiones que yo me ha tocado resumir, un poco sesiones así un poco genéricas, pero bueno, la verdad que el curso estuvo muy bien, que fue bastante interesante, hubo muchos casos clínicos también, aparte de las sesiones, pues luego siempre había un caso clínico relacionado que estaba muy bien, y bueno, pues me gustó mucho. Y nada, agradecer a la ECOM, ¿no? A la Asociación Española de Errores Congénitos de Metabolismo, a ECOM y Sociedad por hacer posible esta reunión, a Nutricia por sponsorizarlo y a Coldo porque fue un poco el que nos
unió para poder hacer esta sesión. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Delia, por la presentación. A mí personalmente me ha encantado. Recordaros a los que estáis viendo la webinar que podéis hacer preguntas en el chat ahora y luego las responderemos al final de las 3 ponencias, ¿vale? Solo por si tenéis alguna duda ahora, que luego la resumimos. Y bien, ahora vamos a dar paso a la siguiente ponente, Lola García Arenas, que todos conocéis también, dietista nutricionista pediátrica de la Unidad de Enfermedades Metabólicas del Hospital San Juan de Dios y también profesora asociada al grado de nutrición de la Universidad Internacional de Vic. Y nada, Lola, te doy paso. Vamos, a ver. Muchas gracias, Marta. ¿Se me oye? Bueno, supongo que se me está oyendo. Bueno, yo también quiero dar las gracias a Econ y sobre todo al doctor Al-Lami pues, por organizar esta webinar y evidentemente al grupo Danone Nutricia pues, por darle soporte y a todos vosotros por estar aquí. Bien, yo en mi píldora informativa voy a hablar de dos charlas que a mí también me parecieron muy interesantes. Iván, pasa a las diapos, por favor, hasta que te diga, hasta que las presenten. Una más. Aquí. Esta es la primera que voy a hablar, que habla sobre la doctora Maureen Evans. Hablo de Australia, hablo sobre el crecimiento y los requerimientos de proteína en niños. Siguiente. Bueno, como todos sabemos, en los errores innatos del metabolismo de la proteína, pues la estabilidad y un buen control metabólico es fundamental. Si hay una demasiada restricción de la calidad y la cantidad proteica, puede afectar al crecimiento y además puede afectar también a la composición corporal y a la masa mineral ósea, además de que puede haber un déficit de vitaminas y minerales. Y por lo contrario, un exceso de aminoácidos y de energía puede derivar en un riesgo, ¿no?, de aumentar una obesidad o un sobrepeso y el riesgo metabólico. Las causas o los resultados de malnutrición en estos niños pueden venir dados, pues, sobre todo pues, por la severidad de la mutación del desorden. También es en los niños que tienen una discapacidad y trastornos del movimiento, pues bueno, tienen más peligro de esta desnutrición, los niños que tienen problemas para alimentarse o dificultades para comer y los niños que tienen frecuentes descompensaciones. En cuanto a los factores dietéticos asociados, pues además de la inadecuada prescripción de proteína natural, el uso indiscriminado a lo mejor de fórmulas de aminoácidos también puede afectar y un inadecuado ratio proteína-energía, que es lo que explicaré un poquito más adelante, que Delia también ha comentado. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las recomendaciones sobre dieta en la metilmalónica, pues ha cambiado mucho desde el 2006, ¿no?, que se recomendaba que la ingesta proteica fuera similar, ¿no?, a una PKU o a un jarabe de arce, al 2014-2016, que ya se propuso el nivel seguro, ¿no?, de la proteína marcado por la OMS como indicación proteica si digamos, el paciente tolera y el uso de los productos de aminoácidos, usarlos con precaución y siempre de manera individual. Las últimas recomendaciones son la última guía que salió fue de Forney y colaboradores en 2021, pero bueno, ahora acaba de salir, nada, hace unos días que salió la nueva recomendación y al final llegan a la conclusión de que a pesar de la evidencia no buscada, todavía falta, digamos, evidencia firme 100% como para determinar cuál es la estrategia mejor dietética en estos niños. Siguiente.
En cuanto a las consideraciones sobre la proteína, ¿no? Porque ya os digo que sobre todo se habló mucho de este nutriente en metilmalónica, pues bueno, hay muchos investigadores que también los ha nombrado Delia anteriormente, que investigan, ¿no? sobre o postulan o recomiendan, ¿no? que se intente llegar a la proteína segura marcada por la OMS. Intentar asegurar que la proteína natural sea óptima porque va a mejorar el crecimiento. En cuanto a los precursores, pues bueno, hay muchos centros, ¿no? A nivel europeo y fuera también, pues bueno, se utilizan para incrementar la proteína, digamos, por encima de la proteína segura de la OMS, pero se ha visto que su mal uso, pues bueno, puede tener efectos adversos porque puede provocar, ¿no? bajos niveles en plasma de valina y silucina y bueno, se ha relacionado negativamente con la talla. La siguiente. El uso de la energía ratio hace mucho tiempo que se ha ido utilizando, pues desde para conocer o para contabilizar la cantidad de proteína de las fórmulas infantiles, para adecuar tanto la calidad como la cantidad de proteína en dietas de exclusión, para elaborar alimentos, ¿no? Conocer la cantidad de proteína en referencia a las calorías que tiene que tener un alimento adecuado, para evaluar la ingesta por grupos poblacionales y para hacer recomendaciones en grupos de población que son vulnerables. Siguiente. Bien, aquí bueno, os pongo varias publicaciones, ¿no? que mostró la autora sobre el uso de este ratio, ¿no? Se ha usado pues, sobre todo en fenilcetonuria, en dieta cetógena, incluso la autora pues, en el 2017 publicó una, ¿no? entre la relación del crecimiento y la composición corporal en la fenilcetonuria. Siguiente. Y bueno, y después de toda esta revisión, pues bueno, ella con su grupo de investigación, pues bueno, se planteó una serie de cuestiones y quiso un poco conocer la relación que había entre la ingesta dietética, el crecimiento y la composición corporal en errores intermedios del metabolismo de la proteína. Entonces, este estudio que está publicado, que está bastante bien, estudió retrospectivamente el crecimiento el crecimiento con las medidas antropométricas y la dieta en 75 pacientes con acidemias orgánicas, también había ciclos de laurea y jarabe de arce, y prospectivamente la antropometría, la dieta y la composición corporal en 21 pacientes, también acidemia orgánica, ciclo de laurea y jarabe de arce. ¿El siguiente? Estas son las conclusiones o los resultados, perdón, del estudio. Un 66% de los pacientes estaban en un percentil, un Z-score 0, ¿no? Estaban en la media de peso, talla y índice de masa corporal. Los pacientes con metilmalónica y propiónica tenían de media menos peso y menos talla. En cuanto a la proteína natural, pues bueno, tanto las acidemias orgánicas como los ciclos de laurea, pues bueno, cumplían las recomendaciones de la OMS o la expedían. Y en cuanto a la masa grasa, como podéis ver, pues bueno, los pacientes que tenían más masa grasa fueron los metilmalónicos y los propiónicos, un 20% comparado pues, con un 9% que puede tener un ciclo de laurea. Siguiente. Aquí podéis ver pues bueno, dos gráficas. En la izquierda está la media de peso, el Z-score media peso, talla y índice de masa
corporal, veis el peso y la talla que está por debajo, pero bueno, luego en realidad el índice de masa corporal está por encima del 0, incluso en el 1, y en la gráfica de la derecha tenéis en naranja lo que es por grupos de edad, lo que es la set protein, la proteína recomendada por la OMS, y justo los puntos por encima tenéis los verdes son los metilmalónicos, el ratio de proteína-energía que dio en este estudio. Siguiente. Bien, entonces al final, ¿no? Eso sí que son las conclusiones. Se estimó como un ratio seguro para estos pacientes. Se determinó, creo que Delia también lo ha comentado, que un ratio de entre 1,5 y 2,9 de proteína por 100 kilocalorías al día tiene una buena correlación con un óptimo crecimiento, con un índice de masa corporal y con un tanto por ciento de masa grasa en estos niños. Entonces, como conclusión final, pues se propone este ratio, ¿no? como una herramienta clínica más para optimizar digamos, las recomendaciones dietéticas en estos errores innatos del metabolismo. Siguiente. Bien, ¿cómo podemos usar este ratio? Mira, pásame la siguiente, Iván, porque se va a ver mejor. ¿Sí? ¿Cómo podemos ajustar este ratio, ¿no? Dependiendo de cómo esté nutricionalmente dicho, si está malnutrido, normonutrido o bueno, tiene un sobrepeso o una obesidad. Por ejemplo, si el ratio es ok, es decir, que da entre estos valores, ¿no? Que se supone que es óptimo, pero resulta que el paciente tiene un bajo peso, tiene una desnutrición, habrá que adecuarlo, pero proporcionalmente, es decir, se subirá tanto la energía como la proteína adecuado hasta que se puede solucionar esta nutrición. Si el ratio es alto o es bajo, habrá que ajustar o bien la proteína o bien la energía si el niño tiene malnutrición. Si el ratio proteína-energía es correcto y digamos que es balanceada la nutrición y el crecimiento es óptimo, se dejará igual. Si hay un sobrepeso o una obesidad y el ratio es alto o es bajo, se ajustará la proteína o energía dependiendo de lo que esté en exceso, ¿de acuerdo? Y si aún así hay una sobrenutrición, ¿no? O hay una obesidad o un sobrepeso, pero resulta que el ratio también nos puede dar óptimo, pues bueno, igualmente habrá que disminuirlo seguramente, sí, pero proporcionalmente tanto la energía como la proteína. Siguiente. Bueno, y aquí es, bueno, ella justificó, ¿no? O digamos que en esta diapositiva se pueden ver toda la literatura que justifica el beneficio de optimizar lo que es la proteína natural, que os lo dejo un momento para que lo miréis, de todas formas luego se queda grabado. Delia también lo ha comentado. Y siguiente diapo. Y esta es la literatura que justifica, digamos, el uso o que se ha utilizado el ratio óptimo, ¿no? De proteína-energía, ¿no? Y por ejemplo, pues bueno, está el estudio que no sé si Delia también lo comentó, de Molema, ¿no? Del 2019, que relaciona pues digamos que un ratio óptimo, ¿no? Entre 1,5 y 2,5 con un mejor crecimiento. Siguiente. Vale, como para llevarte a casa, ¿no? Como mensajes, pues bueno, proveer, ¿no? Más proteína de la necesaria no mejora el crecimiento. También una ingesta energética muy alta, pues tampoco digamos que lo mejora. Pero sí que se ha visto, ¿no? Que la proteína natural, pues si hay tolerancia, pues puede mejorar la composición corporal. Siguiente. ¿Vale? Y luego, pues bueno, también sobre el efecto de la proteína, pues bueno, comentó que bueno, ya se sabe o se ha estudiado, ¿no? Que si el hecho de que la proteína pues sacie hace que tengamos una reducción, ¿no? de la energía total.
Un adecuado aporte proteico lo que va a hacer es mantener la masa magra, la masa muscular. Y luego, bueno, también hablo sobre la hipótesis de la proteína, que el hecho de reducir el aporte proteico, ¿no? Pues hace que tengamos un sobreconsumo energético que normalmente pues, es a través de las grasas o los carbohidratos. Siguiente. Vale. Y bueno, esta es la primera charla que ya está. Y entonces, bueno, ahora os voy a hablar también sobre el manejo dietético en pacientes antes, durante y después del trasplante, que esta charla la dio Benedict Samba de Francia. Y bueno, he cogido dos diapositivas de Rachel, ¿no? Para introducir, cuando quieras, Iván. Nada, Rachel nos habló, así hemos resumido, un poco de los riesgos versus beneficios, ¿no? de los trasplantes. Pues bueno, el primero de todo, que seguro que ya lo conocéis, pues que disminuyen las descompensaciones metabólicas, se han reportado menos ingresos en el hospital y que mejora los parámetros bioquímicos. Se puede relajar la proteína, pero ojo, porque hicieron bastante hincapié en que hay que individualizar y que hay que seguir controlando. Que todavía pueden tener algún riesgo de descompensación, ¿no? Sobre todo que, pues bueno, pues por enfermedad o por otras cirugías y pueden necesitar el régimen de emergencia y entonces contra más pronto hagamos el trasplante, es decir, contra más pequeño sea el niño, mejor evolución y muchos que no comían pues comen mejor, etcétera. Y bueno, Rachel proponía pues que sigamos, ¿no? Que sigan contando con el soporte de la dietista metabólica. Siguiente. No hay, comentó que no hay como una guideline, ¿no? Específica para los trasplantes. Sí que es verdad que hay protocolos, por ejemplo, pues bueno, la doctora Mireia del Toro del Vall d'Hebron, pues bueno, antes ha hablado, ¿no? Del protocolo que tienen allí. Entonces, bueno, ella propone, hay una serie de consideraciones a tener, ¿no? Que es en trasplante, pues sobre todo soluciones al 10% de estrosa, ¿no? Intravenosa, si hace falta, porque suben los niveles de glucosa, pues se utilizará la insulina. Durante la operación también se aconseja esta solución, ¿no? El 10% intravenosa. Luego, post-trasplante, pues comenzar con la nutrición parenteral en cuanto el tracto digestivo esté funcionando, pues empezar con la enteral y según la bioquímica, pues ir introduciendo proteína. Siguiente. Esa ya es la charla de Benedict. Bueno, ella propone una serie de adaptaciones, ¿no? para que no haya descompensaciones, sobre todo en los niños que tienen dificultad, ¿no? de alimentación. Propone el uso de dispositivo externo, pues con sonda nasogástrica o gastrostomía, ¿no? con las fórmulas que todos conocemos, ¿no? Con maltodextrina o con el local, con grasa y carbohidratos, adicionando pues una fórmula láctea o leche. Y luego, para evitar los periodos de ayuno, para evitar que no aumenten los niveles de metilmalónico, pues bueno, intentar repartir las tomas en varias veces al día. Si es necesario, se utilizará la harina de maíz, ¿no? a 1 gramo por kilo de peso y día, ¿no? Antes de dormir, o si no, pues utilizar la sonda nasogástrica de manera continua, en débito continuo. Siguiente. Bien, antes de operar, el manejo, ¿no? Para reducir, ¿no? Pues estos niveles, ¿no? de metilmalónico. Si el trasplante es de un donante vivo, pues según su práctica, 2 días antes de la cirugía, empezar con el régimen de emergencias. Si el trasplante es de un donante fallecido, en el momento que se reciba la llamada telefónica ya tienen que empezar con el régimen de emergencia. Y si el trasplante es de riñón o combinado riñón con hígado, se aconseja empezar antes del trasplante sesiones de
diálisis. La dextrosa, que ya lo he comentado. Siguiente. Durante el trasplante, según su experiencia, en cuanto el órgano es funcionante, de 1 a 3 días post-trasplante hay que empezar con la nutrición parenteral. Ella propone esta cantidad de carbohidratos, de grasa, también pues, habla de la insulina, si para tratar lo que es la hiperglicemia puede ser necesario infusiones de albúmina y, bueno, sobre todo, mucha precaución con el volumen. Siguiente. En cuanto el tracto digestivo esté funcionando, pues bueno, hay que empezar con la nutrición enteral, pues bueno, será a través de una sonda nasogástrica y entonces pues bueno, hay que hacer un balance entre la parenteral y la enteral, entonces se irá decreciendo paulatinamente. Estos son los módulos que ella propone, que son pues, los que tenemos nosotros aquí, de estinomatosa con grasa y vitaminas y minerales, como el PFD, ¿de acuerdo? Siguiente. Y así paulatinamente ella puso como un régimen que había tenido con un paciente, pues bueno, se irá bajando la parenteral a medida que podemos ir aumentando la enteral, ya sea con sonda nasogástrica o en cuanto se pueda, pues evidentemente el paciente pueda comer de manera oral. Se introducirá primero lo que son los carbohidratos y las grasas en la alimentación y poco a poco se irá aumentando la proteína hasta, digamos, el límite que tenían precirugía. Siguiente. Esta es la experiencia que han tenido ellos por grupo de alimentos, ¿no? Lo que hacían, digamos, antes del trasplante y lo que han hecho post-trasplante. En la columna de en medio es de hígado y en la columna final, completamente a la derecha, está cuando han hecho trasplante o de hígado y riñón conjunto o de riñón. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la primera línea, ¿no? Están los lácteos, pues bueno, ellos si tenían indicado algún lácteo, pues era con menos de 4% de proteína y como 1 o 2 productos. Tras el trasplante del hígado, pues continúan igual, sin embargo, cuando el trasplante es en conjunto o es de riñón, pueden aumentarle esta ingesta de productos. En cuanto a las patatas y las frutas y las verduras, normalmente lo permiten, pero controlado, ¿vale? Tras el trasplante de hígado también. Sin embargo, cuando se han trasplantado de conjunto o riñón, pues bueno, está permitido, ¿no? Y sin ningún tipo de control. Los farináceos, ¿no? Que nosotras les llamamos, ellos antes del trasplante, pues los pacientes solamente tenían permitido comer arroz. Normalmente cuando se trasplanta de hígado continúan igual. Y en post-trasplante en conjunto, pues bueno, se puede permitir sin ningún tipo de control. Carne, pescado y huevo, pues no lo tienen permitido y en post-trasplante de hígado tampoco, y en el conjunto o de riñón puede estar permitido de 1 a 2 veces por semana, pero siempre controlando la cantidad. Perdón. En cuanto a los productos, los low protein, los productos especiales bajos en proteína, evidentemente antes los tomaban, post-trasplante de hígado lo siguen tomando y sin embargo cuando se trasplantan de hígado y riñón o de riñón pues no lo necesitan. Siguiente. Estas son las diferencias, ¿no? Que hay con la proteína antes y después dependiendo del trasplante. Arriba del todo tenemos el trasplante de hígado únicamente, ¿vale? Pues y es un 40% más, ¿no? De 16 a 23 gramos de proteína por trasplante. En medio tenéis a los que mejor han podido optimizar el aporte proteico, que es cuando se trasplantan de hígado y de riñón, ¿vale? Más de un 180% de la proteína que tomaban. Y por último, el trasplante de hígado, que pasan de 13 gramos a 25 gramos, o sea que optimizan el aporte proteico en un 53%. Siguiente.
En cuanto a la liberación de la proteína y los niveles bioquímicos de metilmalónico y tal, pues bueno, aquí ella nos mostraba 2 estudios y es verdad que realmente pues decrece, ¿no?, lo que es el nivel de metilmalónico, pero todavía nos siguen en rangos normales, ¿no?, después del trasplante. En cuanto a la proteína, la prescripción proteica es muy variable, ¿vale?, de un estudio a otro. Y no sé si podéis ver algún paciente, o sea, que no, realmente no se pudo optimizar tanto como si... Entonces, como conclusión, pues bueno, que la restricción proteica es moderada y que se tiene que adaptar dependiendo del paciente. Siguiente. Esta es hay un estudio que no ha sido publicado, entonces, que es el de arriba, que es del grupo de ellos, de 19 pacientes, ¿no?, que están estudiando, lo van a publicar ahora, que querían ver cómo había mejorado en las dificultades para comer, ¿sí? Entonces, pues bueno, los pacientes después de 2 años pues dejaron de tener anorexia. El porcentaje de pacientes que tuvieron, que mejoraron la dificultad, pues fue prácticamente la mayoría, ¿sí? No sé si lo podéis ver los colores, y después de 2 años, ¿no?, la mayoría de pacientes pudieron comer normal. En la derecha hay un estudio de 27 pacientes metilmalónicos, también que se hizo en Taiwán, y es verdad que, como podéis ver, no sé, es que está muy pequeñito, pero bueno, que muchos dejaron de utilizar lo que es la sonda nasogástrica y muchos pudieron cerrar la gastrostomía, pero la conclusión, y es verdad que muchos pacientes pudieron relajar la ingesta proteica, pero bueno, es verdad que muchos pacientes todavía necesitan lo que es el soporte de dispositivo externo. Siguiente. Y acabo. Vale. En cuanto al peso y la talla, bueno, en pacientes pediátricos la verdad es que hay el primer estudio, ¿no?, que es de 5 pacientes, los 4 pacientes pediátricos no hubo diferencias, el adulto sí que mejoró el índice de masa corporal. En el estudio de Brasher del 2019 no hubo diferencias tampoco, y en el último 3 pacientes con metilmalónica pues sí que incrementaron, ¿no?, hubo un aumento de la talla, no del peso, ¿de acuerdo? Siguiente. Y bueno, en cuanto al manejo de procesos intercurrentes, una vez que se han trasplantado, pues bueno, en más del 80% de los pacientes no han tenido descompensaciones o crisis, pero sí que es verdad que hay un factor de riesgo y puede haber síntomas si hay, pues bueno, pues otra cirugía o fiebre, que hay que contar con el equipo de nefrología y de patología para digamos, cuidar de estos niños. Y bueno, su experiencia en los pacientes franceses, ¿no?, que ellos han estudiado, no han necesitado lo que es el régimen de emergencia, pero si es necesario, pues bueno, habría que parar la proteína igual y, bueno, y utilizar fuentes de carbohidrato y grasas a través de la nutrición parenteral. Siguiente. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola, por la magnífica presentación, súper interesante, la verdad que hemos aprendido un montón. Sigue sin haber dudas, supongo que la gente estará esperando al final. Y nada, vamos a dar paso a la última ponente, Ana Muñoz Alonso, dietista nutricionista de Danone Nutricia, especialista en enfermedades metabólicas y dietas cetogénicas, que nos va a hablar de la composición corporal y la evaluación nutricional en adultos. Te doy paso, Ana. Vale, pues muchas gracias, Marta, por la presentación. Y nada, como bien ha comentado mi compañera, voy a resumir una ponencia que hubo sobre la composición corporal en pacientes con acidemia metilmalónica. Y nada, yo también me uno a los agradecimientos pues a Econ y Sociedad, especialmente a Coldo por la organización, y bueno, y a Danone Nutricia especialmente pues porque tengo la suerte de pertenecer a este equipo, y además tuve la suerte
de poder hacer esta formación gracias a ello. Y nada, entonces, como he comentado, voy a resumir la ponencia que hizo Giorgia Guglielmo, que es una dietista nutricionista de Padua, en la que, bueno, pues nos contó, nos actualizó un poco acerca de la composición corporal de los pacientes con acidemia metilmalónica y se centró mucho en el paciente adulto. Giorgia estructuró su ponencia en 3 grandes bloques y voy a seguir un poco su esquema y entonces para comenzar vamos a hablar un poco del análisis de composición corporal en el paciente con metilmalónica, después vamos a comentar un poco qué métodos tenemos para calcular el gasto energético de estos pacientes y por último pues vamos a ver qué evidencia hay y qué posibles relaciones pueden existir entre ciertos nutrientes o cierto cantidad de energía con la composición corporal de estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues bueno, sabemos que la composición corporal es vital y tiene una relevancia clínica en investigación brutal, ¿no? Y es súper fundamental tanto para evaluar la calidad muscular de estos pacientes como, bueno, pues para saber el porcentaje de masa grasa que tienen, ¿no? Y además nos va a servir para asesorar en las posibles situaciones de anabolismo, catabolismo, que sabemos que estos pacientes pues, son especialmente sensibles, ¿no? ¿Qué hemos estado usando hasta ahora, ¿no? Hasta hace relativamente poco. Bueno, pues hemos estado utilizando el índice de masa corporal como parámetro o como índice ahí de referencia para la composición corporal. Pero como bien podéis ver la imagen y como ya sabéis, bueno, pues no es el mejor índice para utilizar en consulta, ¿no? Ya sabemos que puede variar mucho y que ese mismo peso pues puede corresponder a un deportista de sumo, ¿no? O puede corresponder a un culturista y sus porcentajes y su composición corporal puede ser muy distinta. Entonces, ¿qué técnicas tenemos actualmente para medir la composición corporal? Bueno, pues nos vamos a encontrar muchas técnicas, pero antes de entrar a explicar cada una de ellas, ¿qué debemos valorar para saber cuál es la más, la mejor, ¿no? La idónea para valorar la composición corporal? Debemos valorar la validez de los resultados que tiene esta técnica a la hora de practicarla, la viabilidad, cuánto nos cuesta, cuánto tiempo nos cuesta, podemos hacerlo en consulta o no. La seguridad, tanto para el paciente como para el profesional y sobre todo lo práctico, ¿no? Sabemos que tenemos que ver a los pacientes en consulta y que tenemos poco tiempo para ello, pues qué manera tenemos de hacerlo rápido y con los mejores resultados posibles. Bueno, pues en este artículo súper actual de 2022 analiza las distintas técnicas que tenemos y comenzamos con la bioimpedancia, que quizás es la que actualmente tenemos más de moda, ¿no? Es una técnica que utiliza una pequeña corriente eléctrica para evaluar y para estimar los porcentajes de masa muscular, comparándolos con datos que tenemos de población general, ¿no? Es una técnica que, si bien puede estar influenciada por el estado basal del paciente, ¿no? Y sabemos que en situaciones agudas pues no es la mejor técnica, sí nos permite que de manera continuada o en un seguimiento sí nos pueda dar muchos datos de la composición corporal de nuestro paciente y los costes pues no deben ser demasiados. También tenemos la técnica del ultrasonido o del ecógrafo, que está adquiriendo una gran relevancia, parece ser, en la investigación y que actualmente pues, se está estudiando mucho y practicando mucho y que se postula como una buena herramienta sobre todo para análisis de la composición corporal de cara a la investigación, ¿no? Tiene un ligero inconveniente más que la bioimpedancia y es que bueno, la máquina es algo más costosa y ya exige una formación un poco mayor por parte del profesional, pero bueno, también es un buen método porque no sometemos a radiación al paciente, ¿no? Luego llega nuestro conocido TAC, que quizás es bueno, pues el más valorado en investigación, sin embargo todos sabemos pues, que es someter a radiación a nuestro paciente y que por costes y simplemente pues, por sensatez no vale la pena someter al paciente a esa radiación simplemente para evaluar su composición corporal, a no ser que haya otra situación clínica diferente. Luego también tenemos la densitometría ósea, que a nivel de investigación también está muy, muy valorada, lo que pasa que contamos con un poco más de dificultades a la hora de gestión en el hospital, ¿no? Y bueno, saber que la densitometría ósea no estima directamente la masa muscular, sino que estima la masa libre de grasa y por eso pues, pierde ahí ligeramente esa
ese punto, ¿no? Y luego, pues la más conocida y la que tenemos más incorporada, supongo, en nuestra consulta, que son las técnicas antropométricas, ¿no? Que a nivel investigación, pues quizás sean las menos válidas, pero a nivel coste, viabilidad y demás, si estamos bien formados y si tenemos el mismo personal siempre estable en consulta, pues quizás sea la más viable, ¿no? Y luego aprovecho porque Georgia ya lo metió al final de su ponencia, lo voy a proponer aquí porque ella hablaba de la importancia que está adquiriendo la circunferencia de la pantorrilla junto con el perímetro braquial como posible marcador predictivo de la masa muscular, ¿no? Dicen que se está examinando, se está evaluando actualmente en pacientes desnutridos adultos y ella, bueno, comentaba la posibilidad de utilizar este marcador que tan bajo coste tiene y que se puede hacer de manera tan sencilla en cada visita nutricional, pues si alguien se anima a hacer algún estudio acerca de la composición corporal en pacientes con metilmalónica, pues incluirlo en los estudios, ¿no? y buscar esa posible correlación que pueda aportarnos con el estado nutricional de los pacientes. ¿Qué tenemos de evidencia científica hasta hoy de composición corporal en los pacientes con metilmalónica? Bueno, pues tenemos un estudio maravilloso publicado en el 2011 por Natalie S. Hauer y compañía, en el que estudian a 29 pacientes, tanto niños como adultos, con acidemia metilmalónica, ¿no? Y van a estudiar su composición corporal con la técnica de la densitometría y van a obtener que el porcentaje de masa grasa medio de los pacientes con metilmalónica es de 3,8 más menos 10, ¿vale? Que si nos fijamos o si conocemos los porcentajes de masa grasa recomendables o que están bien en la población general, pues es bastante alto, ¿no? Después aparece este maravilloso estudio que también ha resubido mi compañera Lola, en el del 2017 de Maureen Evans, en el que se estudian a 75 pacientes, tanto niños y adultos. Aquí no es únicamente metilmalónica, sino que meten pacientes con isovalérica, metilmalónica junto con propiónica, trastornos del ciclo de la urea y enfermedad de orina de jarabe de arce, y estudian la composición corporal a través de la bioimpedancia. Y lo que aquí obtienen es, como veis, un porcentaje de masa grasa bastante inferior que en el estudio de 2011, pero como bien os he enseñado en las diapositivas anteriores, es un porcentaje bastante más elevado que el que aparecía en el resto de las patologías que se estudiaban, ¿no? Y luego también contaros, pues, en esa revisión bibliográfica que hace en 2020 Francini Pensetti y su grupo, y hace una revisión acerca de la composición corporal en pacientes con trastorno del ciclo de la urea y acidemias orgánicas. Y la conclusión a la que llegan es que son pacientes que de bases todos van a tener menos masa muscular y van a tener o la misma o superior masa grasa, comparándolos con un grupo de control sano, ¿vale? Y en esta revisión bibliográfica habían contemplado estudios que habían analizado la composición corporal tanto con bioimpedancia como densitometría ósea. Entonces, ¿qué nos propone Georgia? Georgia nos propone que si tuviéramos que unificar o que llegara a un acuerdo en qué técnica vamos a utilizar, pues nos propone que sea la bioimpedancia, ¿no? La técnica que usemos por la viabilidad de esta. Y que además no nos conformemos con los porcentajes de masa grasa o masa muscular que nos puede aportar la máquina, sino que además pues entra un poco en juego el ángulo de fase, que es esa imagen que aparece en la esquina superior derecha de la diapositiva, que se está estudiando mucho en pacientes desnutridos y que puede darnos muchas pistas para el seguimiento de nuestro paciente, ¿no? Y también nos propone que, como Patrick Forney hace en las guías publicadas de la metilmalónica de 2021, nos propone ese seguimiento del estatus nutricional en cada visita, pues ella nos propone incluir las mediciones de bioimpedancia en cada visita de seguimiento nutricional. Bien, ahora entramos en el segundo bloque de la ponencia y es el cálculo del gasto calórico en adultos con acidemia metilmalónica, ¿no? Entonces, sabemos que para ello tenemos distintas técnicas, no voy a entrar en ellas, simplemente os cuento que ella nos comenta que la calorimetría indirecta es el gold estándar para el cálculo de este gasto energético, aunque bien sabemos que es bastante complicado de tener o de realizar en la consulta, ¿no? De hecho, bueno, pues también nos explicaba que había dos maneras de realizar la calorimetría indirecta, que era con
con circuitos abiertos en los que el paciente pues, se utiliza una escafandra y el paciente está más en reposo y se consiguen unos resultados un poco mejores que en la de circuito cerrado, que es algo más parecido a una espirometría y que hay que estar pues, cerca de 15 minutos y que, bueno, pues que aunque obtenemos también un buen cálculo del gasto calórico, pues es algo más limitado, ¿no? Entonces, en este estudio que os comentaba antes de Natalie Husser de 2011, utilizaron la calorimetría indirecta de circuito abierto. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron que en los pacientes analizados, las kilocalorías que ingerían estos pacientes eran mayores que el gasto energético total calculado, ¿no? ¿Por qué puede estar provocado esto? Bueno, pues puede estar provocado por un gasto energético basal disminuido que sabemos que tienen los pacientes con acidemia metilmalónica y que puede explicarse por esa menor cantidad de masa libre de grasa que tienen. También puede explicarse por factores que pueden presentarse debido a la enfermedad, como la insuficiencia renal o también esa restricción proteica que estos pacientes tienen, pues no favorece la formación de masa muscular y por tanto no favorece ese aumento de gasto energético basal, ¿no? También, bueno, encontraron que las kilocalorías pautadas correspondían a pacientes con un alto nivel de actividad física, es decir, tenían sobreestimadas estas kilocalorías, ya que la actividad física que realmente hacían sus pacientes pues no correspondía con ellos, ¿vale? Y encontraron que había una mayor ingesta energética y un IMC mayor en pacientes jóvenes que utilizaban un dispositivo de nutrición enteral, ¿no? Entonces, si nos centramos en esto, vemos que son pacientes bueno, que ven por distintos factores favorecidos el sobrepeso o la obesidad, ¿no? ¿Y cuáles son estos factores que van a influir a esta composición corporal en estos pacientes? Bueno, pues una baja actividad física, bien porque, bueno, porque la vida se ha vuelto un poco más sedentaria y porque hacemos menos ejercicio, o bien porque son enfermos pues, más afectados ya neurológicamente por la patología, ¿no? Y no pueden realizar esa actividad física. También porque muchos de ellos, o hay cierta tendencia en algunos países a la pauta de una nutrición enteral continua nocturna, que hay veces que, bueno, pues que no tiene por qué ser necesaria. También a ese sobreexceso de kilocalorías que muchas veces pautamos, pues bien por un mal cálculo de este gasto energético o bien para evitar esas situaciones catabólicas que tanto temor nos provocan en estos pacientes, ¿no? Y luego, pues también comentaban pues, que ciertos factores fisiopatológicos relacionados con la enfermedad, como las posibles disfunciones mitocondriales que pueda haber, pues también pueden influir, ¿no? en favorecer esta situación. La conclusión es que el cálculo energético de estos pacientes debe ser completamente individualizado sin fijarnos mucho en las ecuaciones o en los datos que tenemos de población normal. Y también la doctora Martín Hernández tiene un estudio acerca, y ya entramos aquí en la relación con ciertos nutrientes, con 15 adultos, de los cuales 7 de ellos tenían acidemia metilmalónica, ninguno tomaba suplementos de aminoácidos y la ingesta proteica media de cada uno de ellos era de 0,72 gramos de proteína por kilo, y lo que se encontraban era que tenían un buen estatus nutricional, que lo valoraban a través del índice de masa corporal y analíticas, pero un tercio de los pacientes presentaban baja estatura y un 60% o una baja densidad mineral ósea. Y luego Georgia nos presentó su artículo científico publicado el año pasado, en el que habían evaluado la composición corporal y la ingesta dietética de 18 adultos con trastornos del ciclo de la urea y con acidemias orgánicas. Y bueno, pues encontraron esta llamativa coincidencia en la que cuanto mayor era la ingesta proteica total, menor porcentaje de masa grasa presentaban, pero no solo eso, sino que esa misma relación directa ocurría cuando tenían la ingesta de proteína de origen natural, ¿no? Perdón. Entonces, en la revisión bibliográfica de Pensetti, como ya hemos comentado antes, se observa una mayor tasa de sobrepeso y de obesidad en pacientes que tienen una alta prescripción de fórmulas, ¿no? Basadas en aminoácidos. Entonces, ella nos planteaba que cuál era la mejor prescripción proteica, ¿no? ¿En qué nos tenemos que basar? ¿Qué es lo que hacemos?
estos resultados que obtenemos de una mayor tasa de sobrepeso o obesidad es simplemente por el abuso de la proteína, ¿no? Por el abuso del suplemento de aminoácidos, o también tenemos que fijarnos, pues, por ejemplo, en el contenido de azúcares y grasas que tienen estos suplementos. Muchas veces en consulta le damos prioridad a la adherencia, ¿no? A esa palatabilidad de la dieta, que el paciente se tome el suplemento. Y muchas veces pues, no tenemos en cuenta que si ese aporte de azúcares, que normalmente son azúcares de baja calidad y grasas pues, saturadas, pues pueden estar favoreciendo esa mayor tasa de sobrepeso o obesidad, ¿no? Como también habíamos hablado, pues el nivel de actividad física por no tenerla pautada o pacientes que no pueden hacerlo, ¿no? Pacientes crónicos. También postula como otra posibilidad o otro factor que pueda influir en esta prescripción, pues la saciedad que nos aporta la proteína natural, ¿no? Esa formación de péptidos bioactivos derivados de la digestión proteica, y también, bueno, pues ese desbalance en el contenido de la ratio de leucina, valina, isoleucina, metionina, treonina de los suplementos, ¿no? Que también, bueno, pues que ahí está postulándose como un posible factor también a la hora de prescribir esto, que tenemos que tener en cuenta a la hora de la prescripción de estos suplementos, ¿no? Entonces, ¿qué puntos nos daba también para tenerlo en cuenta? Bueno, pues ella resalta y vuelve a insistir en la importancia del ejercicio físico para favorecer la masa muscular, ¿de acuerdo? Y que en el caso de que consigamos que nuestros pacientes realicen ejercicio físico, pues que lo tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que ajustar la ingesta proteica a ese nivel de ejercicio, ¿no? Y luego, pues nombraba como un artículo de César Rocha en PKU, que es que la relación, ya se ha demostrado la relación positiva entre el ejercicio físico y la densidad mineral ósea, ¿no? Entonces, pues la insistencia en que tenemos que tener pautados en nuestros pacientes no únicamente la alimentación, sino también el ejercicio físico. Y luego, hacía aquí un apunte sobre todo eso, para los endocrinos que trabajan en unidades metabólicas de adultos, y es que no nos olvidemos que un paciente metilmalónico adulto no solo lo seguimos por su metabolopatía, sino que no nos podemos olvidar de seguir monitorizando ese riesgo cardiovascular que pueda aparecer. Tenemos que seguir revisando esa glucosa, esos perfiles lipídicos, por todos los desbalances que pueden presentar, pues por lo que hemos comentado anteriormente. También comentaba la necesidad de tener siempre presente la paradoja de la obesidad, que es esa hipótesis médica en la que, bueno, pues dice, contra todo lo que se ha dicho hasta ahora, que quizás ese estado de sobrepeso o de obesidad sea protector en ciertas patologías y, bueno, pues pueda ser protector en la acidemia metilmalónica, ¿no? Y nada, nos comentaba que no hay datos sobre esperanza de vida e índice de masa corporal en pacientes con dieta hipoproteica. Por último, pues nada, los siguientes pasos a los que nos invitaba y nos insistía que teníamos que hacer era, como hemos comentado, pues incluir la bioimpedancia y el ángulo de fase en nuestros estudios de composición corporal. En la medida de lo posible, pues sí, calcular el gasto energético si disponemos de calorimetría indirecta en nuestros pacientes con acidemia metilmalónica. Insistía en la importancia, y nosotros también lo hacemos, de las dietistas nutricionistas en las unidades metabólicas, la importancia que pueden tener y sobre todo ese trabajo en equipo que conseguimos junto con equipo médico, con equipo de enfermería, con todos los que forman parte de las unidades metabólicas para lograr pues, el seguimiento idóneo de estos pacientes. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Bien, pues nada, vamos a pasar ahora a hacer alguna pregunta. Veo que en el chat no se anima nadie a preguntar. ¿Ha quedado todo tan claro que no hay dudas? ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie se anima? A ver, veo una pregunta. Creo. ¿O alguien levante la mano? O no sé si se puede que pueda hablar. ¿O en el chat? ¿Puedes escribir la pregunta en el chat? ¿Se puede? ¿Me oyes? ¿Me oís? Ah, sí, te oímos. Sí, fenomenal. Es que lo he abierto. Bueno, buenas tardes. Pues yo soy Elena Martín del 12 de octubre. Ajá. Y quería daros la enhorabuena a las tres porque bueno, a las tres ponentes y a la presentadora, a la moderadora. Porque, bueno, pues la enhorabuena porque es la primera reunión de dietistas después de una post-SSIEM y porque lo habéis hecho muy bien. Y nada, y luego yo quería aportar mi granito de arena o mi experiencia
que es un poco, que es como la de Delia, porque el artículo que ha hecho referencia, que era mío, la última ponente, pues es cuando estuve yo en Londres, y es en adultos. Entonces, claro, los adultos es que son muy diferentes a los niños, porque pienso yo, porque en ese estudio, como veis, no tenían suplementos y tenían un consumo proteico prácticamente que alcanzaba los niveles seguros. Sin embargo, en los niños, sobre todo en las formas graves neonatales, es que los valores seguros es muy difícil de alcanzar, porque no es solo buscar el crecimiento, es que a esos niños les sube el amonio y se descompensan. Entonces, es muy difícil llegar a los valores seguros de proteínas. Te tienes que ayudar un poco de los suplementos. ¿Y qué pasa? Los suplementos para estas enfermedades no son óptimos, como por ejemplo los suplementos que tenemos para el ciclo de la urea o para las PKU, porque el problema que tienen, que lo han dicho Delia y lo ha dicho también Marta, es que tienen mucha leucina. Entonces la leucina compite a nivel intestinal con los receptores, con la isoleucina y la valina, y a nivel cerebral del líquido cefalorraquídeo. Entonces no se absorben y son muy bajas, y eso también pues repercute en el crecimiento, porque hay un desbalance de aminoácidos. Y entonces es muy difícil, para mí son las enfermedades más difíciles de tratar. Y porque siempre te encuentras que los aminoácidos ramificados están bajos. Por eso, sobre todo la leucina, o sea, sobre todo la isoleucina y la valina, la leucina no. Y es muy difícil de revertir esto. Entonces, aparte del ratio ese que habéis dicho, de proteína, energía, es muy importante también que el ratio de proteínas natural, proteína sintética. Hay que intentar que la proteína sintética sea lo menos posible. Nosotros intentamos que sea, si puede ser, Delia lo dirá, que lleva más todo esto que yo, una cuarta parte. Intentar que siempre sea por debajo de la mitad de la proteína natural. Pero ya te digo, no sé. A ver vuestra experiencia. Muchas gracias, Elena. Súper interesante los comentarios, la verdad. Vale, por aquí nos hacen alguna pregunta. Bueno, ¿queréis comentar algo? Perdón, chicas. No se os oye. Lola, no se te oye. Quería decir, perdón, que gracias, Elena, por tu aportación, y la verdad que es muy complicado, ¿no? Que es verdad que la teoría del ratio está bien, pero claro, es súper complicado, ¿no? Ajustar o sea, que los niños lleguen, sobre todo cuando son pequeños, a la proteína natural, ¿no? Que recomienda la OMS sin que haya algún parámetro alterado, ¿no? Y al final el uso de las fórmulas pues te ayudan a cumplir esto. No sé vosotras cómo lo estáis haciendo, pero allí en el hospital los niños pequeños llevan fórmula, todo. Nada sí, vamos, como Elena, quiero decir que al final compartimos, llevamos los pacientes juntas, entonces efectivamente no llegan a cubrir solo con la proteína natural, necesitan el suplemento. ¿Vale? Entonces sí que me extraño que justo no me extraño, pero que me pareció interesante que justo en la reunión, ¿no? Presentaron los de Londres como 19 pacientes, un estudio de 19 pacientes que no tenían ninguno suplemento. Pero bueno, no es el caso, ¿no? Nosotros también tenemos todos con suplemento porque no llega. ¿Pero eran niños o adultos? Los de Londres. Eran niños, sí. Porque ellas son pediátricas, eran niños. Lo que no ponían eran las formas que eran ni nada, solo ponían 19 pacientes, pero eran niños, sí. Sí, claro, porque ellos también tienen, o sea, aunque sean B12 respondedores, también controlan la proteína igual. O sea, a mí lo que me sorprendió, ¿no? Que ellas contabilizan todo, pues, como ha explicado Delia, ¿no? La fruta, la verdura, lo contabilizan todo y recomiendan también que a los metilmalónicos respondedores a B12 que se haga así esto, y evidentemente ya postulan que no, que es mucho más relajada la ingesta proteica, pero realmente, o sea, lo controlan todo y no sé cómo lo hacen, la verdad, pero productos no utilizan, no sé. Nosotros contamos todo también, ¿eh? O sea, nosotros contamos ¿Sí? en el 12 contamos todo, las frutas y las verduras todas. De hecho, ellos, en lo que he comentado, ellos dejaban libre las frutas y verduras con contenido inferior a 1 gramo por 100 gramos, 1 gramo de proteína por 100 gramos de alimento. Y nosotros en el 12 la verdad que lo contamos todo, ¿eh? Contamos todo debajo.
Nosotros la verdad es que no, nosotros no lo hacemos así, de todas formas ya te digo, metilmalónicos tenemos pocos, ¿vale? Y no, la verdad es que la fruta y la verdura, la patata sí, pero la fruta y la verdura no la contamos. O sea, y más o menos yo creo que van bien, no sé, a lo mejor tendríamos que contarla, no lo sé, pero nosotros la fruta y la verdura no, pero por ejemplo la patata sí que la contamos. No sé la Marta qué hace o Ana, pero... Pues a mí, o sea, bueno, yo quería comentar una cosa. Yo no tengo ningún paciente con esta metabolopatía, con lo cual no tengo experiencia, pero me llama la atención de todo lo que contáis, que ellas mismas, o sea, que hay como diferentes también reglas u opiniones, ¿no? Al principio, lo que comenta Delia, que primero cuentan las verduras libres menores de 1 gramo, y luego Lola comenta, cuando estamos hablando de que incluso pacientes trasplantados, ¿no? Pues que tienen en cuenta, o sea, que cuentan las verduras incluso de pacientes trasplantados. Lo Entonces, cuentan, lo cuentan, o sea, me llama la una, atención. era la de las inglesas, que ellas lo hacen de una manera, y la de la trasplante era de las francesas. Y también, lo que no sé, creo que también lo hacían por 1 gramo, pero no me acuerdo, si hablo de... no me acuerdo. Pero sí, lo controlan todo, o sea gramos de proteína, lo cuentan todo también. O sea, sí lo cuentan. Vale. No. Bien, a ver, ¿hay alguna pregunta aquí en el chat? Nosotros separamos, las contamos aparte, las proteínas de una cosa y las proteínas de las frutas y las verduras, pero las contamos. Bien, yo tengo más dudas, pero bueno, voy a dar paso a los que están preguntando en el chat. A ver, preguntan por aquí, chicas, ¿existe una bioimpedancia mejor que otra? O sea, ¿tenéis alguna bioimpedancia? ¿Recomendáis una más que otra? O... La multifrecuencia, no siempre. Cuanto más completa, mejor. Vale, y preguntan también que en vuestra experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes tenéis con nutrición enteral o sea, esa sonda o ostomía? ¿Podríais decirnos un poco? Pues, hombre, en general. A ver, no, Lola. No, di porque yo tengo pocos, o sea que di tú que seguramente tienes más. No, bueno, en general metilmalónica tampoco nosotros tenemos tanto, pero bueno, creo que en general en las epidemias orgánicas muchos pacientes necesitan el aporte, el apoyo, ¿no? de la sonda o de una gastrostomía o de lo que sea, porque muchas veces no llegan a cubrir los requerimientos o por las tomas nocturnas o por los regímenes de emergencia, por cualquier al final cosa, ¿no? que les vaya pasando con la alimentación, pues muchos tienen eso, sonda o gastrostomía. Metilmalónica también, vamos, que quiero decir que no, pues yo creo que es un poco la experiencia así en todas las metabolopatías así un poco graves, ¿no? Epidemias orgánicas, ciclo de la urea, tal, no sé. Propiónica sí, ciclo de la urea también, lo que pasa es que los propiónicos que nosotros tenemos se han trasplantado y ya no los seguimos, entonces me imagino que estarán bien. Algún par hemos visto y bien, y metilmalónica, casi todas son vitamina B12 respondedores, entonces van bien, y los otros dos que tenemos, malos comedores son, o sea, eso seguro, pero ahora mismo no necesitan soporte, pero ya os digo que llevamos a 2, si no me dejo a ninguno, y los demás, como son respondedores, esos más o menos van comiendo bien. Es muy interesante no ver por qué estos pacientes tienen tanto trastorno de alimentación en general, no solo metilmalónicas y propiónicas, ¿no? En general todos los metabólicos, ¿no? Que al final, claro, se les estudia mucho, o toman nocturnas o yo no sé, pero todos hacen mucho trastorno. No sé. Lo que ha dicho Elena, ¿no? De la leucina, que si es muy alta porque toma mucho aminoácido, tiene como poder en el oxígeno o algo así, o no sé, o quizás no tiene nada que ver, es por la propia metabolopatía. No sé. A ver, tenemos otra pregunta, bueno, comentario, que no sé muy bien. ¿Hablasteis de probióticos o prebióticos? Que yo recuerde, no, ¿o hay alguna relación? Vale. No hablaron. Muy bien. Yo quería hacer alguna pregunta o duda, a ver si me podéis ayudar con las explicaciones que habéis dado, que no me queda un poco claro. Delia, hablas que las guías recomiendan lactancia materna, ¿no? Que se puede utilizar, pero tanto especifican que hay que contarlo todo y no me especifican lactancia materna. ¿Cómo lo hacen? O sea, en la guía, en la revisión de las guías del 2014, la guía del 2021, lo único que ponen es que se puede utilizar lactancia materna teniendo en cuenta el contenido total de la proteína, o sea, el contenido de proteína natural, ¿no? Pero no especifican más, no especifican, sí, bueno, pues vamos a dársela, quiero decir, hasta que la mamá se saque la leche, medirla, dársela en biberón, tal, o no especifican
cómo hacer, eso es. La demanda dependerá un poco del paciente, pero bueno, si no sabes mucho el aporte proteico de la leche, pues no puedes saber lo que está tomando el paciente, ¿no? Pero bueno, que no especifica si midiéndolo y solo con medir la proteína que tiene la leche de la madre, pues ya se lo doy más o menos estimo, si lo saco, no especifica nada más de la lactancia materna. Pone que se puede mantener, pero ya está. Vale, por eso que me No choca sé un qué poco, hacéis o sea, con los pacientes vosotras con la leche materna. ¿cómo hacéis, chicas, vosotras con la lactancia materna? ¿A demanda o la contáis o cómo? Normalmente se permite y se va controlando el nivel de aminoácidos. Lo que pasa es que normalmente lo que se hace es que se alterna, ¿no? Con la fórmula de Bien, aminoácidos. como en otras metacoalopatías, Sí, entonces. exacto. Vale. En un principio sí. Creo que en sus guías inglesas, sobre todo cuando al debut, ¿no? Si están descompensados, se aconseja que incluso la mamá se saque la leche y que se haga la lactancia materna. Es decir, que se Muy bien. aconseja y que la mamá se saque la leche. Vale. Lola, ya que estás hablando, me resultó también un poco confuso el tema que explicaste de, bueno, confuso, interesante y a la vez, no sé si muy práctico, el contaje de ratio proteína por 100 calorías. O sea, ese ratio, si te lo pones a calcular en gramos, que lo he hecho en un ejemplo, ¿no? En gramos que le corresponderían en la dieta, o sea, es una variación muy amplia, con lo cual, o sea, ¿merece la pena realmente? O sea, ¿realizáis esto vosotras en el hospital, este ratio, o en realidad? Nosotras no. O sea, practicados no. O sea, nosotros no. Lo que pasa es que a mí me pareció súper interesante. Súper, ¿vale? Y entonces ahora pues lo estoy poniendo en práctica y entonces lo que se hace, claro, es tan variable porque dependerá de la cantidad de proteína dependiendo de la edad también del paciente. Entonces, claro, como está basado en los estudios que ellas hicieron, que ella hizo, ¿no? Este grupo de Australia lo hizo con aquel grupo que os he explicado yo, pues bueno, lo que se hace es coger la ingesta total de kilocalorías y la ingesta total de proteína. Sí, entonces haces una regla de 3, pues por 100 kilocalorías, ¿cuánta proteína? Y entonces, pues bueno, todavía no me he puesto a mirar si realmente los niños que tienen muy alto el ratio o lo tienen muy bajo, el crecimiento es menor o mayor. Nosotras no lo usamos, vamos. Por eso me pareció muy interesante. No sé, me gustó y por eso lo he querido explicar. Sí, no, está fenomenal. Para mí es totalmente nuevo, o sea que por eso pregunto. Pues nada, si alguien se anima a usarlo, que lo pase y que nos cuente experiencia. Claro. Eso. Pero yo creo que al final lo que podemos llegar a concluir es que nuestro niño esté bien, ¿no? Que tenga niveles adecuados y que tenga una dieta con un control proteico que más calculemos cada uno a la mejor manera, pero que el niño vaya bien, ¿no? Entiendo. Y porque también me llama la atención que siempre hablamos, ¿no? De recomendaciones, tanto de Lola como Ana, ¿no? Recomendaciones de proteínas, de los suplementos de grasa, de los azúcares de las fórmulas, etcétera, etcétera. Pero quería recalcar, que supongo que lo haréis, la importancia que tendrá también hacer la educación nutricional con respecto al resto de la dieta, ¿no? En estos pacientes. Que no nos fijamos solo sin tantas recomendaciones de gramos kilo día, sino que tener así como, ¿no? Una educación total para que el resto de la dieta sea adecuado, ¿no? Para prevenir también ese porcentaje excesivo de masa grasa, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Dentro de las recomendaciones que haya que seguir, pero la calidad un poco nutricional para cubrir un poco todo lo que, ¿no? Que se puede quedar deficitario con el tipo de dieta, ¿no? Pues cubrir los ácidos grasos poliinsaturados, las vitaminas, tal, ¿no? Pues darle recomendaciones para que dentro de lo que coman lo que les favorezca un poco más, ¿no? Ese estado nutricional. Hombre, yo creo que eso es una de las cosas que nosotros lo tenemos aquí, ¿no? Claro, por eso quiero que lo recordéis, porque como no lo comentáis. Claro, ¿no? La introducción a la alimentación complementaria, las frutas, las verduras y luego, pues si podéis tener proteína, perfecto, la proteína y luego, pues bueno, están los alimentos especiales en proteína que también hay que mirar a ver qué alimentos de estos aconsejamos, porque ya sabéis, ¿no? Que hay algunos que la calidad nutricional pues deja mucho que desear, que claro. libre, pero libre hay que mirar también un poco, ¿no? Las etiquetas. Pero sí, yo creo que aquí las 4, y si hay alguna más conectada, vamos, esto lo tenemos aquí grabado. Muy bien, por eso, solo quería que lo recordaseis un poco. Sí. Vale, y por último, Ana, bueno, es que también, yo voy diciendo cosas que me llaman la atención, no me chocaron. Comentaste, o sea, respecto a la composición corporal, 2 cosas, ¿no? O sea, los pacientes que consumían, que yo creo que lo he entendido, más proteína, ¿no? Natural, tenían relación con menos porcentaje de masa grasa.
pero luego a la hora de contabilizar, o sea, también tenía mayor sobrepeso y obesidad, lo que consumía más proteína con la fórmula, ¿no? Entonces, esto en realidad, ¿qué tendrá que ver en sí? ¿Por la propia proteína o por el resto de ingredientes, vamos a llamar, que tenga la fórmula o la dieta per se? Claro, yo creo que ahí hay que centrarse mucho y lo que ha comentado Elena, ¿no? O sea, hay que darle prioridad a la proteína natural sabiendo que nos tenemos que apoyar al final la proteína artificial, pero cuanto más le demos proteína natural, pues mejor, ¿no? Porque vamos a conseguir mejores niveles de aminoácidos que muchas veces pues se bajan y tiramos de módulo de valina o módulo, y al final pues extras que vamos metiendo, más azúcares, más... hay hospitales que, bueno, que pueden usar muchos gramos de proteína por kilo, pero si es de todo artificial, pues al final a lo mejor no es tan necesario, ¿no? Podemos bajar un poco esa recomendación de proteína y hacerlo, optimizarla un poco desde la alimentación, siempre que sea posible, que evidentemente en estos pacientes hay muchos pues que ya tienen un deterioro neurológico o ya algo más crónico y oye, la proteína artificial y los suplementos nos salvan, ¿no? Pero bueno, sí, un poco eso. Y la obsesión que tenemos con los suplementos energéticos de azúcares y grasas para subir calorías, pues hay veces que a lo mejor no es necesario y lo podemos hacer desde la alimentación. Muy bien, muy bien. La verdad es que sí. Súper interesante. Y otra pregunta con respecto a eso que quiero, o sea, hago estas preguntas porque creo que pueden dar a pensar, ¿no? Y a ver lo que hacéis cada uno en vuestro hospital, ¿no? ¿Qué cantidad, porque yo no me enteré o no sé si lo dijiste, qué cantidad ponéis, por ejemplo, de módulos, o sea, perdón, de módulos, de fórmula de aminoácidos precursores, qué cantidad gramo proteico kilo día ponéis? O esto es un poco... ¿Dónde miráis? ¿Dónde miramos esto? Hombre, depende un poco de la proteína natural que toleren, ¿no? Al Sí, final pero aparte, suplemento... la proteína que toleren, o sea, ¿hasta qué cantidad, computando las dos, por ejemplo, creéis que es, o buscáis cuál es la adecuada? O sea, juntando las dos, imaginaros. ¿Qué cantidad de proteína gramo kilo tenéis en vuestros pacientes? Más o menos. Hasta el nivel recomendado, ¿no? De proteínas por kilo de peso de la OMS. Al final, si no llegas con la natural... Vale, eso, no os pasáis, ¿no? Porque yo creo, a veces, yo creo que había tendencia, no sé ahora, de poner bastante más proteína de las recomendadas. No sé si es el caso. Sí, hay tendencia. En mi hospital sí hay tendencia, la verdad. Vale, pues eso, otra cosa. Sí que hay, pues, pero bueno, porque, bueno, pues a lo mejor se miran los aminoácidos o se miran otros parámetros y el clínico decide que hay que aumentar. Sí que hay esta tendencia, cada vez menos, ¿no? Porque las recomendaciones son así, pero quizá o la tendencia o parece que el paciente va a ir mejor, sí. Pero nosotras, pues yo como Delia, ¿no? Te fijas en la proteína segura y a partir de ahí, pues bueno, haces o deshaces dependiendo de la evolución y el estado clínico del paciente y la bioquímica. Y ahora lo controlamos más, yo creo que antes no, pero ahora con todo esto de la cocina y todo esto controlamos un poco más, nos fijamos un poco más en cuánto ponemos, ¿no? El suplemento. Y que hay más dietistas también en las unidades y quieras o no, pues muy bien. Ya tiene una persona, ¿no? Que se puede dedicar a eso, claro, es que el clínico, pues a veces no. Fenomenal, de eso se trata, que vayamos avanzando en el tratamiento nutricional de todas las metabolopatías. Pues nada, voy a ir cerrando la webinar. Muchísimas gracias a las tres magníficas ponentes y a todos los asistentes por participar en la webinar y nada, nos vemos en otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Adiós. Ha sido muy interesante. Gracias.